encargado para que nos guiara, dice la palabra de Dios, a toda verdad, para que nos llevara por el camino que Cristo dejó señalado para cada uno de nosotros. Dice su palabra que a Él lo dejó encargado para que nos cuidara, para que el Espíritu Santo transmitiera lo que nosotros necesitábamos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, manteniendo ese versículo en mente, de que por medio del Espíritu Santo dice que Él vino a dar luz a la oscuridad, Él vino a ordenar lo que estaba desordenado y Él vino a dar vida a lo que estaba muerto. Ahora le voy a pedir que vayamos al libro de Hechos capítulo número 19. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo número 19. Gloria a Dios. Me regalan un amén cuando lo tengamos para poder arrancar todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado es su santo nombre por los siglos de los siglos. Bendito eres tú, Señor Jesús, por tu misericordia que nos brindas a nosotros siendo inmerecedores, Señor. Pero tú, Señor, a ti te plujo que estuviéramos aquí, Señor, ahora dándote gracias, aunque no lo entendamos aún, Señor. Pero Padre amado, tú nos llevas como el alma, Señor, de aumento en aumento, hasta que lleguemos a aquel día, Señor, a entender, Señor, tantas cosas que hasta el día de hoy no entendemos. Gloria a Dios. Capítulo 19, desde el versículo número 1 en adelante. Me regalan un amén cuando esté listo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Gracias por este privilegio precioso de escuchar tu palabra. Amén. Aleluya. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Usted sabe que en la palabra de Dios, lo podemos sentar, hermanitos lindos, gracias. Usted sabe que la palabra de Dios nos enseña de que cuando Jesucristo se paraba a predicar, habían tres diferentes grupos. Siempre se manifestaban tres grupos, los cuales se acercaban a escuchar lo que Cristo hablaba. Dice que estaban la muchedumbre, ¿verdad? Toda la gente, ¿verdad? Todos los israelitas, los judíos. Y dice también que estaban los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Todos aquellos hombres de la ley. Y dice que también estaban sus discípulos. Amén. En esos tres grupos era donde Dios exponía la palabra. Dice que uno de ellos criticaban a Jesucristo. Uno de ellos dice que trataban la forma de obstaculizar lo que Cristo hablaba. Dice que muchos de ellos, estos hombres, los fariseos, los saduceos, aquellos hombres que en aquel tiempo parecían ser intelectuales en la palabra. En aquel tiempo parecía que eran hombres que estudiaban la palabra, que conocían la escritura, ¿verdad? Conocían la escritura, pero dice que cuando Cristo hablaba, dice que ellos trataban siempre de señalar y obstaculizar lo que Cristo hablaba. Dice de que el pueblo de los judíos, dice que ellos se sentaban atentos a escuchar. Y dice que la palabra que Cristo hablaba llegaba al momento de tocar sus corazones. Y dice que muchos creían. Dice que muchos creían y se acercaban. Pero dice que de ahí, cuando terminaba aquel culto, dice que Cristo se iba y se iban sus discípulos, y a sus discípulos les daba la revelación. A sus discípulos les profundizaba la palabra. A sus discípulos les enseñaba en realidad lo que Él quería decir con su palabra. Porque el Señor sabía que aquellos que venían a ser discípulos, ellos iban a venir a ser las bases para aquel evangelio que iba a ser llevado hasta el último rincón de la tierra. Nosotros aquí habemos esos tres grupos. Habremos esos tres grupos en donde muchas veces, lastimosamente, muchos de nosotros nos fijamos en el ministro solamente para criticarlo. O solamente para decir, no, eso no creo que sea verdad de parte de Dios. Cuando el ministro legítimo es de Dios, lo que el ministro habla
cuando es temeroso de Dios, es palabra de Dios. Muchas veces decimos, esa palabra hubiera venido el hermano fulano, la hermana sutana, para que escuchara esa palabra, porque era para él, hombre, o era para ella. Y la palabra en realidad es para todo aquel que la quiera tomar. Amén. La palabra es expuesta, no es impuesta. Porque yo no puedo aquí a la fuerza decirle, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que vivir así, usted tiene que vestirse así. Yo no puedo hacer eso. Eso no lo dice la Escritura. Dice que es por medio de la palabra de Dios, por medio del poder de la palabra de Dios, que nosotros, al escuchar al Espíritu Santo, nosotros empezamos a cambiar. Amén. Nosotros empezamos a dar señales de vida. Aleluya. Mientras tanto, como dice Génesis, que estamos vacíos, en oscuridad y en desorden. Así, mientras no nos, escuchen esto, mientras no nos acerquemos al Señor, mientras no le abramos el corazón al Señor, nosotros, esa es nuestra condición. Yo no lo digo, hermano, lo dice la Escritura. Amén. Esa es nuestra condición. Por eso es que es necesario, mire, el Señor viene hablando en nuestra vida y luego envía el Espíritu Santo. Por eso es que me han hecho preguntas algunas veces y dicen, pero si yo no tengo al Señor en mi corazón, pero yo oro y el Señor me oye. Sí, pero esa es la misericordia soberana de Dios. Amén. La palabra de Dios habla acerca de un sacerdote levita, Leví. Y dice la palabra de Dios que él tenía 2 hijos. Estos 2 hijos se encargaban de ministrar en el templo. Pero dice la palabra de Dios de que estos hijos empezaron a hacer cosas desordenadas en el templo. Amén. Empezaron a desobedecer a su padre. Cuando eran llamados a servirle al Señor, porque venían de ese linaje, del linaje levita, para servir a Dios. Amén. Habían sido llamados a servir como su padre. Pero dice la Biblia de que ellos empezaron a hacer cosas desordenadas a tal grado de hasta meter mujeres al templo y violarlas. Cosas horrendas. De tomar de lo que traían sacrificado para Dios, lo tomaban y se enriquecían y no lo ofrecían a Dios. Entonces dice que Dios tuvo que matarlos. Tuvo que matarlos a él y matándolos después, matando a su padre también. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo a Dios. Amén. Estaban despidiendo. Todos somos llamados, hermanos. Porque muchos serán los llamados, dice la palabra, pero pocos serán los escogidos. Porque muchos entrarán por la puerta ancha, dice. Pero hay otra puerta que es angosta, que con dificultad, dice, con dificultad se salvarán. Por eso es que, discúlpeme que yo le insista en que le abra el corazón a Dios. No es para mi conveniencia. No quiere decir que usted va a venir y me va a dar todo lo que usted tiene. Hermanito lindo, el Señor conoce mi corazón, que a mí no me favorece en nada de que usted le entregue su vida al Señor. Pero es favorecido para usted mismo, para que usted disfrute de salvación y que el Señor empiece a hacer obras grandes en su vida. Más de las que ya ha hecho. Dice el 2. Llegó a Éfeso, dice, y encontró a algunos discípulos, dice el versículo 2, y les dijo, mira la pregunta que le hizo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? La pregunta que el apóstol Pablo hacía a estos discípulos, eran discípulos, habían creído en Cristo. Pero miren la pregunta que les hizo. ¿Saben por qué? Vamos a seguir leyendo. Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿y entonces en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando entendieron ellos lo que Pablo simplemente les dijo,
Pablo solo les dijo, Pablo solo los instruyó, solo les dijo, no, miren, si ustedes creen, entonces es necesario que ahora tomen este siguiente paso. Ahora dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Es por fases. Si usted llega a creer en el Señor, si usted abre su corazón al Señor, usted está creyendo en el Señor. Usted está creyendo en Jesucristo. Y dice, y serán bautizados, dice, en el nombre de Jesús. Cuando Cristo toma el control de nuestras vidas, cuando nosotros le entregamos la vida a Jesús, nuestra vida a Jesús, nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, entra en mi corazón y reina. Siéntate en el trono de mi corazón y reina mi vida. Pero no es solamente de palabras, no es solamente de diente a labio, como decimos corrientemente, sino que tiene que ser de corazón, para que el Señor entonces pueda hacer lo siguiente. Entonces dice, y cuando Pablo les impuso las manos, mire, yo sé que esto es primera vez que lo hablamos, pero ¿sabe qué importante es? Que cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando Cristo muere en nuestro corazón, cuando hay Espíritu Santo, empezamos a participar de una vida espiritual en donde cosas que nunca nuestro ojo ha visto y cosas que nuestro oído nunca ha escuchado son las que vamos a empezar a experimentar. Amén. Cosas que en nuestra vida natural no la vamos a entender, pero en nuestra vida espiritual, por medio del Espíritu Santo, la vamos a empezar a entender. Por eso es que hasta el día de hoy usted contradice a tantas cosas que Dios le habla. Por eso es que ahora hay actitudes tan horribles en nuestras vidas. Por eso es que hasta el día de hoy no le estamos escuchando a lo que Dios o a lo que el Espíritu Santo nos habla en nuestras vidas. ¿A dónde tenemos que estar nosotros y a dónde estamos? Porque aún no le hemos creído. Porque aún no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Ahora escuche lo que dice. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En aquel día, dice, eran en total unos 12 hombres. Dice que por el medio de aquel imposición de manos, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Amén. Ya creían en Cristo, pero necesitaban el siguiente paso, que era que el Espíritu Santo morara en ellos. Ahora vámonos allá al capítulo 2 de Hechos, unas páginas atrás, capítulo 2. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Capítulo número 1. Primero, capítulo número 1. Amén. ¿Están conmigo? Capítulo número 1, versículo número 12. Amén. Versículo número 12, perdón. Capítulo 1, versículo 12. Amén. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacob. Ahora mire cómo estaban. Dice, fueron, no sé si tiene usted el encabezamiento de ahí, dice, en el aposento alto, no sé si se dice su Biblia.
promesa del Espíritu Santo. Ellos subieron a un lugar, el cual le llamaron el aposento alto. Esto está tipificando el acercamiento hacia Dios. Ellos estaban obedeciendo a lo que Cristo les había dicho. Porque, hermano, cuando nosotros vivimos en obediencia, cuando nosotros vivimos tratando de buscar saber cuál es la voluntad de Dios, Dios se manifiesta más a nuestras vidas. Amén. Dice, todos estaban unánimes. ¿Y qué quiere decir unánimes? Unidos. Estaban unidos en una misma idea, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Porque aquí podemos estar todos juntos, hermanos, pero con diferentes propósitos, con diferentes pensamientos. Usted puede estar aquí junto con nosotros, pues puede estar separado en su mente. Usted puede estar sentado aquí, pero usted está pensando allá en los frijoles que dejó en la casa. Usted puede estar aquí, pero usted está pensando en la laundry que tiene que hacer más tarde. Usted está pensando en los mandados que tiene que hacer más tarde. Usted está pensando incluso en el trabajo que va a hacer mañana, estando su cuerpo aquí, pero su mente está en otro lado. Entonces dice que estaban todos juntos, unánimes. Unánimes con un mismo idealismo, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Cuando estemos así, hermanitos lindos, hermanitas lindas, verán cómo el Señor viene y se manifiesta en nuestras vidas en este lugar. Amén. Aleluya. Dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Amén. Mire en qué forma estaban ellos. Ahora el capítulo número 2. Mire la condición en que ellos estaban. Por eso es que mire, el Espíritu Santo, ahí sí que le da de pura soberanía de Dios. Pero aquel que está buscando, aquel que está dispuesto a entregar su vida al Señor, es inevitable que el Espíritu Santo venga a su vida. Es inevitable que el Espíritu Santo more dentro de su corazón. Es inevitable de que usted oiga, empiece a escuchar o aprenda a escuchar la voz de Dios. Es inevitable. Cuando usted busque más. ¿Se acuerda lo que leíamos para los que estuvimos el viernes? Dice que Moisés tuvo que ser metido a la profundidad del desierto. Dejó la rutina de solamente ir a la orilla del desierto. No, en ese día dice que Dios lo llevó a la profundidad del desierto. ¿Para qué? Para que Él se le revelara. Para Él hablarle. Por eso es que mire, cuando nosotros caminamos la extra milla en nuestro evangelio, Dios nos va a recompensar. Amén. Y qué precioso, hermanos, aquellos que tenemos la experiencia de tener esas experiencias preciosas con el Espíritu Santo. Hermanos, es precioso. Es precioso. Dice, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y dice, de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Usted ha visto, cuando usted ha visto esos videos, ahora que la tecnología está bien avanzada, usted ha visto aquellos momentos en que antes de que venga el huracán o antes de que venga la lluvia se empiezan a ver unos vientos que como azotan los árboles. De esa manera dice que vino un viento impetuoso y dice que entró a aquel lugar. Dice que entró a aquel lugar y dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que partiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, en sus cabezas, lenguas de fuego. ¿Ok? En aquel tiempo, en esa experiencia que ellos tuvieron, dice que se posaron sobre ellos lenguas de fuego. Porque el Espíritu Santo de Dios se manifiesta a veces en el ambiente. Se puede sentir aquel calor. Amén. Aquel fuego. Amén. Es un fuego que en realidad no va a sentir que lo está quemando, pero es un fuego que usted puede sentir aquel calor. Amén. De alta temperatura. Pero es un calor no como el calor que podemos sentir si metemos la mano en un horno. No, es un fuego diferente. Amén. Dice, todos fueron
fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Miren, lo mismo que pasó allá en el capítulo 19. Empezaron a hablar en otras lenguas. Por eso es que algunas veces, hermanito, discúlpeme, pero usted, cuando hemos estado algunas veces en presencias preciosas, algunas veces allá de en la casa de hermana José, hermana Pati, y el Señor ha permitido que nosotros hablemos en lenguas, aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Hablamos en lenguas y tal vez pueden venir ideas a nuestra cabeza cuando no lo entendemos. Decimos, sí, este hermano, ¿qué le pasó? Vienen ideas a nuestra mente. Vienen ideas hasta cierto punto a decir, ¿verdad? A decir cosas inapropiadas. Pero eso es lo que sucede en la vida espiritual. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cosas nunca antes vistas, nunca antes oídas, son las que hay en nuestro Señor. Entonces sigue diciendo: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora, cuando subieron al aposento alto, ¿sabe de que al principio eran 500? Dice, y Jesucristo vino y se les presentó a 500. Entonces fueron a aquel lugar 500. Al principio fueron 500. Pero si usted sigue leyendo, dice que solamente quedaron 120. ¿Y los otros 380? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sabe de que estuvieron, dice, en ese lugar por cierto tiempo? Y dice de que de repente algunos empezaron a decir, ya pasó mucho tiempo y nada pasa. Hemos estado orando por mucho tiempo y no vemos que pasa nada. Yo mejor me voy a regresar a mi tierra. ¿Se acuerdan los dos de Maús? Yo mejor me voy a la tierra, me vuelvo a mi tierra. Vamos, yo voy a ir a trabajar, voy a regresar más tarde, hermanos. Ahí nos vemos. No, mejor se me olvidó que tengo que hacer algo en mi casa, me voy. Oh, mi hijo, tengo que ir a ver cómo está mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta. Y dice que se bajaron de aquel monte alto, del aposento alto se bajaron. Se fue fulano, yo también me voy. Aquí no pasa nada. Y ahí fueron dos, yo también. Y ahí fue la línea, empezaron a bajar, 380. Pero 120 le creyeron. Amén. Amén. A los 120 sí le creyeron. Le creyeron y esperaron hasta que la promesa se cumpliera. Y dice que esos 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que le creyeron en verdad. Porque, hermano, podemos decir yo creo de diente a labio, pero en realidad no le estamos creyendo. ¿Por qué? Porque no hay una acción. Tiene que haber un fruto de que sí creemos. Amén. Mientras no haya un fruto, nos estamos engañando nosotros mismos, porque a Dios no le engañamos. Nos engañamos nosotros mismos. Por eso dice, los 120 se quedaron y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, es necesario, hermanos, que sigamos el paso ordenado. Primero, abrir el corazón a Cristo Jesús y recibirlo como Señor y Salvador, para que después, en ese mismo instante, si al Señor le place, porque no puede ser en el mismo momento, pero puede ser después, pero al menos ya estamos encarrilados en esa promesa. Ahora, vamos, por medio del Espíritu Santo podemos hacer tantas cosas. La primera dice, empezamos a hablar en otras lenguas, que esas lenguas no las entiende nadie más que el Espíritu. Y el Espíritu, dice, transmite a Dios Padre lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Amén. Lo que necesitamos. Señor, por favor, dame una casa, por favor, Señor, del último año reciente. Mira que ya estoy cansado de pagar apartamentos. Señor, dame una casa, por favor, Señor.
Y el Espíritu Santo le transmite al Padre, le dice, limpia su alma, porque está necesitada. Amén. Quítale el rencor, quítale el odio, Amén. quítale la amargura. ¿Ve? Entonces nosotros podemos pedir, pero el Espíritu Santo de Dios se encarga de transmitir al Padre lo que en verdad necesitamos, Aleluya. no lo que queremos. Sí, Señor. Porque dice que nosotros ni siquiera sabemos pedirle, dice la Biblia. Amén. Por eso gloria a Dios por el Espíritu Santo. Mire qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Ahora, vamos al libro de Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5. Gloria a Dios. Vamos a despegar algunas páginas que nunca hemos despegado en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Capítulo número 5 de Gálatas. Vamos a leer el verso 22 y 23. Del 22 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor Jesús. ¿Sabes de qué? Leamos desde el 16. Está más bonito desde el 16. 5:10. Sí. Amén. Gloria a Dios. Alabado es tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Digo, pues, andad, ¿por qué dice? El Espíritu. En el Espíritu. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de ¿qué? La carne. Cuando nosotros empezamos a vivir con el Espíritu dentro de nosotros, pecamos menos. Amén. Pecamos menos. El pecado dice que lo empezamos a aborrecer por medio de andar en el Espíritu. Y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Si el Espíritu mora en nosotros, ya no vamos a seguir haciendo las cosas que hasta el día de hoy hacemos en la carne. Las cosas que hacemos es porque nuestra carne nos las pide. Y porque no hay un Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso, ¿por qué yo no puedo aceptar al Señor? ¿Por qué yo no puedo en realidad abrirle el corazón al Señor? ¿Por qué? Porque nuestra carne está tan viva que no nos permite, nos aleja. Cuando algunas veces estamos tal vez tocados y decimos, hoy sí voy a aceptar al Señor, pero la carne nos jala, hermanos, nos jala. Nos jala a modo de no llegar a culminar en la acción, el acto que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. En la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Mire, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros buscamos hacer las cosas buenas, si estamos escuchando al Espíritu Santo. Amén. Entonces está el alma y está el espíritu. El cuerpo es aquel que conduce a los dos. Cuando nosotros nos dedicamos más a estudiar la Biblia, a escuchar coritos, a escuchar alabanzas, a ir a la iglesia, lo que estamos haciendo es enriqueciendo y fortaleciendo al espíritu. Y entonces lo que sucede es que este es el espíritu y este es el alma. Lo que hacemos es que el espíritu, amén, lo que hacemos es que el espíritu va gobernando el alma. Y al gobernar el alma, gobierna también la carne. Amén. Aleluya. Apacigua la carne.
Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, nomás una o dos veces a la semana, ¿verdad? Y cuando nos vamos para la casa no leemos la Biblia, no escuchamos coritos, no escuchamos alabanzas, no oramos, no ayunamos, solamente un día a la semana. Entonces el alma está tan engrandecida que el espíritu no puede crecer. El espíritu está sobre el alma. El alma está sobre el espíritu. Gracias, hermano. Pero cuando nosotros le dedicamos más tiempo a las cosas de Dios, entonces nuestro espíritu se fortalece y abraza el alma. Y entonces hacemos las cosas en el espíritu. Andamos por el espíritu. Y empezamos a hacer menos las cosas de la carne. Porque las dos, dice, son contrarias. O es una o es la otra. O anda en la carne o anda en el espíritu. Pero no pueden dar en las dos. Ahora dice: pero si sois guiados, escuche esto, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Están leyendo conmigo? Para que no digan que me la estoy inventando, porque aquí está en la Biblia. Los tales, dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora dice el 22: mas el fruto del espíritu, mire, el otro lado de la moneda, ¿verdad? Amén. Mas el fruto del espíritu es, ¿cuál es el primero? Amor. ¿Y lo contrario de amor? Odio. Gozo. Lo contrario de gozo, Contienda. tristeza. Entonces, ahora escudriñese usted cuando estamos en el culto. ¿Usted está gozoso, aplaudiendo, alabando al Señor, o usted solo está callado? ¿Qué frutos son esos? Dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Contrario de paz, Contienda. contienda. Paciencia. Lo contrario de paciencia, me urge, hermano, ya me tengo que ir. Hoy no puedo ir al culto, hermano, tengo que trabajar, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. ¿Andamos por qué andamos? No andamos por la carne. Dice: benignidad, bondad, fidelidad. ¿Sabe qué es benignidad? ¿Sabe qué es ser benigno? Ser benigno es que usted vea a alguien y lo vea necesitado y que no le ofrezca su ayuda, pudiendo hacerlo. En otras palabras, benignidad es ponerse los zapatos del otro, a ver qué es lo que está pasando. Bien, hermano, qué problema que tengo. Y tal vez nosotros pudiendo decir: ¿en qué te podemos ayudar, hermano? ¿En qué te podemos ayudar, hermano? Oh, si tenés problemas, espérate, mira, me está entrando una llamada. Ahorita te veo. ¿Verdad? Eso es ser benigno. Ayudar a aquel que está necesitado. Dice: bondad. Y lo contrario de bondad, fidelidad. ¿Fidelidad para con quién? Primeramente para Dios. Tenemos que ser fieles para Dios primero. Después para sus parejas. Después para con sus hermanos. Amén.
Amén. Amén, gloria a Dios. Dice 23, mansedumbre. Lo contrario de mansedumbre, de manso, pues. Lo contrario de manso, Malo. Altivo. 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 Dominio propio. Lo contrario de dominio propio, Impulsivo. impulsivo. Ingobernable. ¿Ah? Ingobernable. Ingobernable, salvaje, ¿verdad? No nos podemos controlar nosotros mismos. Hacemos lo que se le da, lo primero que se nos venga a la mente. Ahora dice, dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay arreglo, no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se acuerda aquel versículo? Creo que está en Juan. Dice, el que quiera venir, dice, en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Buscámoslo, por favor. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Para qué vamos a tomar cruz y vamos a seguir al Señor? ¿Qué hizo el Señor con la cruz? Cuando Él iba llevando su cruz, ¿para qué llevaba su cruz? Para ser crucificado. Para subirse a la cruz y ser crucificado, ¿verdad? ¿Sabe de que por eso es que dice aquí en Gálatas? Dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Léemelo por favor, Giovanni. Gloria a Dios. Tenemos que rectificar que todo lo que hablamos está en la Biblia, hermanos. Amén, gloria a Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígueme. 3. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque ¿para dónde vamos con esa cruz? Lo dice aquí en el versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y a dónde se crucifica? En la cruz. En la cruz. Entonces, ¿para qué llevamos la cruz? Para que un día usted diga, no, aquí yo voy a crucificar mi carne. Usted pone la cruz, usted se sube y usted ahí clava la carne y empieza a vivir Cristo. en el Espíritu. Empieza a vivir en el Espíritu para hacer las obras del Espíritu. Y las obras de la carne, ¿dónde quedaron? En la cruz. En la cruz. Ahí las dejó Cristo. Amén. Luego sigue diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Ahora el 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Ahora vámonos a Romanos capítulo 15. Gloria a Dios. Espero que estemos aprendiendo en este día, hermanos. Y que el Señor grabe esa palabra en nuestro corazoncito para cuando venga el momento en que el Espíritu lo quiera tomar, o cuando usted esté a punto de levantar su mano para aceptar al Señor, usted no dude y que se le venga esta palabra sabiendo de que es aquel que no quiere que usted reciba al Señor. Romanos capítulo 15, vamos a leer versículo número 13. Gloria a Dios. Me regalan un amén cuando lo tengamos todos. Amén. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Lo leemos otra vez? Y el Dios
de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿De qué necesitamos ser llenos entonces? Del Espíritu Santo. Por eso es que, mire, hermanitos lindos, por eso es que hasta el día de hoy pues se nos dificultan tantas cosas. Por nosotros no poder acceder, por no dejar, por no permitirle al Señor. Mire, yo solamente, hermanito, le estoy tratando de hacer ver la importancia de las cosas que nos es necesario hacer. Amén. Ahora vámonos a Juan 4:24. Juan 4:24. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos 15 minutitos más. No creo que terminemos, pero vamos a continuar el otro domingo. Amén. Vamos a pasar un par de meses en este tema del Espíritu Santo, hermanos. Es necesario que aprendamos más del Espíritu Santo. Es necesario que cuando vengamos nos gocemos en el Señor. Porque dígame usted, si no hay señales de que estamos vivos, hay problemas, hay un problema ahí, hay un problema grande. Amén. Amén. Juan 4:24. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan? Amén. Dios es, ¿qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanitos, hermanitas? A adorarle, a darle gracias. Aquí no venimos. Mire, es tremendo porque sabe de que la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que nosotros tenemos que tener dos altares: el altar de nuestra casa y el altar de nuestra iglesia. El altar congregacional del que habla Salmo 133, en donde ahí dice que es derramar una bendición. Ahí es donde venimos a alabar al Señor, a adorar al Señor, a darle gracias, a exaltarlo, a bendecirlo. En el altar de nuestra casa es donde nosotros le pedimos, es donde nosotros le ponemos queja, es donde nosotros nos peleamos con Él. Solo asegúrese de que Dios no se pelee con usted, porque cuando Dios levanta la mano, le aseguro que no quedamos vivos, ni los que están alrededor de nosotros. Así es que cuando nosotros tenemos el altar en nuestra casa, ¿cómo tiene que estar ese altar? Tiene que estar avivado. Amén. Hay algunos altares que están hasta con telas de araña, pero tiene que estar el altar activo, encendido. Dice allá en Isaías 5, dice que cuando Elías iba a ser usado, él le dijo: pero yo soy un hombre de labios inmundos. Y dice que fue tomado, dice, del altar una brasa y fue puesta en su boca para purificar su boca. Entonces, ¿de qué altar es que toman las cosas para nosotros mismos? No es del altar congregacional, es del altar personal. Porque de ahí, así como está su altar, de ahí toman para darle a usted. Si nosotros mantenemos activo ese altar, quiere decir que Dios está activo con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está activo con nosotros. En espíritu
Y en verdad, ¿se acuerda de esta escritura? Está hablando con la samaritana de cómo se le reveló Cristo Jesús a ella. Primero dice que no ni siquiera quiso hablarle. No, le digo, tú eres judío, ¿qué tenemos que ver nosotros, verdad, con los judíos? Pero cuando Cristo le empezó a hablar de esta agua, cuando Cristo le empezó a hablar acerca de esta agua, entonces ella empezó a tener curiosidad. Después le dijo, Señor. Ya no le dijo judío, sino que le dijo, Señor. Después le dijo, me parece que eres profeta. Después le dijo, el Mesías. Así es como Cristo se nos va revelando a nosotros. Se nos va revelando más y más. A tal grado que dice que Tomás, cuando metió sus dedos en sus heridas, le dijo, mi Señor, mi Dios. Entonces mire a qué dimensión Tomás vino a ver a Cristo Jesús, que no lo vio como el Maestro, como el Mesías, lo vio como Dios. Mire cómo cuando Cristo se nos revele a esa magnitud, hermanos, eso va a ser precioso, hermanos. Vamos al próximo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Mire, en el espíritu, hermanos. Yo le aseguro, hermanos, cuando usted más adelante, de aquí al tiempo que Dios tenga estipulado, usted venga a recibir el Espíritu Santo, usted se va a arrepentir, va a decir, ¿y por qué no le di oportunidad al Señor de entrar a mi vida? Qué precioso tener el Espíritu de Dios dentro de mí. Yo le aseguro, hermanos, hermanas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Leamos desde el 3. Leamos desde el versículo 3. Amén. Amén, hermanos. Amén. Demos señal de vida, hermanitos, hermanitas. Demos señal de vida. ¿Saben que cuando Cristo venga, Cristo se va a llevar a una iglesia que esté viva? Una iglesia que esté encendida. Una iglesia donde haya señal de vida. Amén. Gloria a Dios. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Está hablando Timoteo, el apóstol Pablo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. El 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, hermano, eso no lo puedo hacer yo, hermano. No, hermano, ponga otro, porque eso yo no creo poder hacerlo. Mire, hermano, vamos a ir allá a evangelizar. No, hermano, a mí me da pena, hermano. No, hermano, yo no creo poder tocar ese instrumento, hermano. No, hermano, yo no puedo cantar. No ponga otro. Por medio del Espíritu Santo de Dios podemos hacer todas las cosas. Amén, aleluya. Que no vea aquí a su servidor tocando el piano. ¿Cuándo me imaginé yo que iba a tocar el piano, hermano? Yo sé que no lo hago perfectamente, pero aunque sea, ¿va? Más o menos. Pero como lo hacemos para Dios, Amén. y Dios lo que mira es el corazón, y Dios lo va perfeccionando a uno por medio del Espíritu. Señor, aleluya. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. No de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Porque cuando decimos no puedo, ¿qué es lo que estamos haciendo? No tenemos un dominio propio.
Por eso es que tenemos que decir, no, yo sí puedo en el nombre de Jesús. Dijo Filipenses 4:13, ¿qué dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Por eso es que les digo, cuando recibimos el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, Sí, Señor, aleluya. de dominio propio. Vamos al próximo. En 5 minutos. Romanos 8. Gloria a Dios. Romanos 8. Y ahí vamos a estar, creo yo, terminando. Romanos 8. Tenemos un cuarto. 11:42. Gloria a Dios. Romanos 8, versículo 14. Amén. Aquí vamos a estar terminando con un sello de oro. Gloria a Dios. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan? Romanos 8, versículo 14. Amén. Amén. Leamos desde el 13. Porque si vivís conforme a la carne, amén. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces, ¿qué dice? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No, a mí nadie me quiere. A mí nadie me quiere. Todos me desprecian. No, mejor no, ya no voy porque a mí nadie me habla, ahí nadie me saluda, nadie me quiere. El Espíritu da testimonio, el Espíritu de Dios dentro de nosotros da testimonio que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios, ¿qué importa que le saluden o no le saluden o le hablen? Si usted viene aquí a alabar a su Padre. Amén. Amén. El Espíritu mismo dice, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados juntamente con Él. Amén. Así es que, hermanos, démosle una oportunidad al Señor para que por medio de Él, la aceptación de Él, tengamos el acceso libre al Espíritu Santo de Dios, por medio del cual se nos va a ser posible hacer todas las cosas. Amén. Nada podemos hacer sin Él. Capítulo 15, versículo 5 de Juan dice: nada podéis hacer sin mí, Amén. dijo Cristo. Por eso es que hasta el día de hoy yo le entiendo, de que muchas veces no podamos hacer las cosas que el Señor nos pide, porque aún Cristo no mora dentro de nosotros. Pero cuando Cristo venga a morar dentro de nosotros, entonces va a ser diferente. Nos vamos a gozar. Ya no van a ser cultos aburridos, van a ser cultos gloriosos, gozosos. Amén. Le regalamos una ofrenda de palmas al Señor. Una ofrenda de palmas vigorosa para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo de Dios nos ministre esta palabra y nos haga sentir, hermanos, de que Él se mueve en nuestras vidas. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús. Oh, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder venir y escuchar de tu palabra, Señor. Escuchar, Señor, la palabra que nos da vida. La palabra, Señor, que nos da aliento, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, more en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu Espíritu Santo de Dios, venga a nuestras vidas, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.
damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que por favor nos bendigas, que bendigas a cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Aquellos que no vinieron, Señor, por favor, bendíceles, si a ti te place. Bendíceles si es tu voluntad.